México ganó su último amistoso antes del Mundial. Vamos con confianza, papá. Vamos a darle. Análisis del partido México-Serbia. Vamos allá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este caso, el análisis del partido entre México-Serbia. Hoy, México. Sí, México. Próxima campeona del mundo. No, mentira. Pero México, mi selección, ganó el último partido amistoso que tiene en su lista antes del partido contra Sudáfrica. El partido que va a ser otra vez apertura, como fue en el 2010, en el Mundial 2010. Otro partido idéntico de apertura. Creo que es por primera vez en la historia en los mundiales que se repite un partido de apertura de un mundial, obviamente. Entonces, este era el último partido contra México. Yo creo que desde el punto de vista de toda la gente, Serbia era un rival accesible por todos los partidos que había jugado Serbia. Era un rival que era más que nada para esta situación, para que México ganara con una ventaja o con una goleada, si le quieres poner de una forma, y que fuera con una confianza al primer partido mundialista, porque la verdad es que los primeros partidos, ya sean desde el mundial hasta la peor liga del mundo, con todo el respeto, o cualquier competencia internacional, siempre el primer partido es el más difícil, porque es el que arranca, y más que nada el primer partido, no solo para ti de tu selección, sino el primer partido del mundial. Sabes que todo el mundo va a verte. O sea, todas las selecciones del mundo van a ver tu partido, porque es inaugural, por respeto, por varias situaciones, van a ver el primer partido México-Sudáfrica. O sea, ya luego, quién sabe si van a ver todos los demás partidos del mundial. Vamos a ser sinceros, porque hay algunos que tú dices, mamita, pero el primer partido se ve. Es el inicio de un nuevo mundial, es el inicio para una nueva historia y para un nuevo campeón del mundo. Entonces, el primer partido se va a ver para mí en todo el mundo, desde Canadá hasta lo más bajo, que sería creo que Argentina, si no ando mal, que es la que pica abajo, y otras más, desde Europa, Asia y África y hasta Oceanía. Todos los continentes te van a ver a ti, papá. Te van a ver a México, Sudáfrica, porque es el partido inaugural, etcétera, etcétera. Entonces, este primer partido era necesario. Bueno, este partido era necesario, donde México se fuera con una goleada a favor, obviamente, para tener una confianza o una base de confianza antes contra Sudáfrica. Pero bueno, yo creo que desde los papeles todo el mundo sabía que Serbia iba a ser un rival de esta categoría, porque si no ando mal había de haber perdido contra Haití 3-0. Si no estoy mal, había perdido Serbia 3-0 contra Haití, como dije. Entonces, como les menciono, la verdad es que no es impresionante que México haya ganado con esta ventaja. Bueno, tal vez el 5-1 te lo puedo poner así, un 3-0, un 2-0, era hasta cierto punto lo que mucha gente pensaba, pero bueno, la verdad es que un 5-1 nadie se queja. Entonces, antes de seguir, no con más de este video, decir que te suscribas, que dejes tu like y mucho más, te lo agradecería un montón. Como siempre decir, siempre divido en tres partes mi video, un poco la previa o hablar un poco, una introducción si le quieres poner, que es lo que he estado haciendo, luego el análisis y por último el uno por uno. Entonces, antes de pensar en el análisis, obviamente hablar un poco de México. Ya estuvimos hablando un poco de Serbia y de un poco de lo que es para México este partido, el último de sus amistosos antes del Mundial. También mencionar los anteriores partidos de México que había enfrentado o había jugado contra otras selecciones que creo que la mayoría van a estar en esta Copa del Mundo. Uno fue Australia, donde México le ganó 1-0, un partido que sufrió, vamos a ser sinceros, un partido que sufrió en el segundo tiempo, pero que al final de cuentas México supo pasar ese momento, que al final de cuentas la verdad es que aprender a sufrir es necesario, es saber qué pasa cuando no tienes el control del partido, cuando sabes que el equipo rival es más, cuando sabes que el equipo rival tiene chances de meterte un gol, aguantar es clave. Y en el Mundial eso te va a pasar, en el Mundial, porque se juega la vida cualquier selección. Si tú vas ganando, la otra selección lo va a dar todo
le va a meter, te va a quitar la pelota, te va a presionar, va a morir en la cancha. Entonces, saber adaptarse a este tipo de situaciones cuando no tienes el control, cuando estás perdido, es necesario también. Y luego justamente el otro anterior amistoso antes de Australia fue contra Ghana, que si no ando mal creo que es una selección que creo que no va a estar en el Mundial, o sí, la verdad no lo sé, la verdad ando muy mal en las selecciones africanas, pero bueno. Nos enfrentamos a un Ghana que era verdad que era un Ghana casi B, pero aún así también terminamos ganando un 2-0, si no ando mal. Entonces, la verdad es que los amistosos no fueron amistosos más que de dificultad, sino eran amistosos más que para el que el Vasco Aguirre, los dos primeros, probara jugadores y así decidiera los 26 seleccionados que nos van a representar. Y este partido era más que nada para dar esa confianza antes del inicio del Mundial, obviamente. Y como somos anfitriones, vamos a hacer el primer partido que abra este nuevo Mundial. Entonces, la verdad es que hasta cierto punto, hasta cierto punto, los partidos o los amistosos que jugó México son inteligentes, porque no buscabas un amistoso para enfrentarte y medirte, ya lo hiciste contra Portugal, ya lo hiciste contra Bélgica, buscabas primero dos amistosos para ver la calidad individual de varios jugadores y el último amistoso para ganarlo e ir con confianza al primer partido. La verdad es que México ganó este partido muy bien. Para mí, merecidamente la victoria. Ahora, la victoria daba para un 5-1. Si te soy sincero, sí, el primer tiempo de México fue sublime. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis. Vamos a empezar con el análisis. Yo creo que ya mucha info, mucha introducción. Pero bueno, antes de empezar con el análisis, quiero hablar de algo justamente que vi antes de empezar, ¿no? Y antes de iniciar con el análisis, mencionar o mostrar todos los rivales que enfrentó México antes del partido contra Serbia o todo lo que México tuvo que, o todos los amistosos que tuvo que dar o enfrentar para prepararse para este mundial y ver cómo salieron esos resultados. Miren, como podrán ver en esta parte dirán, así llega México al mundial por parte de Invictus. La verdad, un crack total. La selección mexicana cerró su preparación rumbo a la Copa del Mundo con 8 partidos consecutivos sin derrotas. Eso, la verdad, es una estadística buena. No vamos a hacer tampoco doble caras a rivales que tú dices, está bien. Pero bueno, además se recibieron con 0 goles en 6 de esos duelos. En esos 6, de 6 de esos 8 duelos, la verdad, ese dato es interesante de cara al torneo más importante que existe. Más solidez, más confianza y más señales positivas. Ojalá estemos viendo la previa de lo que puede ser una actuación histórica ilusión. Antes de hablar o de mencionar estos partidos que estamos viendo, también decir que para mí México es una selección que ha mejorado mucho en lo que es pelota parada. El gol, justamente el primer gol que cae de Johan Vázquez es de pelota parada, que ya lo mencionaré, pero algo que me he dado cuenta de México es que ha mejorado mucho en pelota parada. Ha tenido varios goles de pelota parada últimamente y eso la verdad es bueno, el tener un as bajo la manga, el ser bueno en este tipo de campo, en la pelota parada, es positivo porque te puede ayudar a abrir un partido, a destrabar un partido, a hacer el empate o marcar un partido por definitiva. O sea, vas ganando 2-0 y con una pelota parada te metes el tercero. La verdad es que es un as muy bueno, que México sepa de la pelota parada, que pueda aprovechar eso. Además que México tiene jugadores no con altura, pero sí jugadores que ganan muy bien en el juego aéreo. Entonces vamos a ver, como podrán ver acá, el primer partido fue contra Panamá, donde ganamos 1-0. Luego fue contra Bolivia, donde también ganamos 1-0. Ese partido contra Bolivia fue más o menos de igual a igual. La verdad es que esa selección mexicana que se enfrentó a Bolivia fue casi una B o C casi, porque justamente creo que ese partido no fue en fecha FIFA, llámame loco. En Panamá también fue casi lo mismo, fue una selección mexicana C, casi B. Es verdad que
como se fueron dando los amistosos, se notó mucho una evolución, una mejoría en la selección mexicana en cuanto al fútbol, o sea, en lo que es jugar al fútbol, en lo que es el juego de posición, el toque de primera, en ser verticales. Se ha notado mucho la mejoría en estos amistosos. Luego jugamos contra Islandia, donde le metimos 4, la verdad. Luego empatamos con un Portugal, que vamos a ser sinceros, un Portugal B, B combinado con A más que nada en el segundo tiempo. Es verdad que un Portugal que se hubiera apresurado mucho, que se hubiera jugado como si fuera una final, nos ganaba, la verdad. No sé si por goleada, no lo creo. Y es verdad que México también tuvo una que otra chance para ganar el partido. Entonces fue un muy buen rival Portugal. Sí, es verdad que ese México no creo que hayan estado todos los jugadores que van a ser 100% titulares. Para mí faltaba uno que otro. Por parte de México-Bélgica, la verdad es que empatamos con Bélgica y la verdad es que ese partido yo creo que fue un partido que podríamos haber perdido, justamente empatado o ganado. Creo que fue un partido donde jugamos de igual contra Bélgica. Creo que jamás fuimos inferiores a Bélgica. Fue un partido muy igualado donde podíamos, como dije, empatado, perdido, ganado. Luego jugamos contra Ghana, donde dije que ganamos 2-0. Una Ghana que fue casi una Ghana B. Creo que la mayoría de jugadores de Ghana ni siquiera eran jugadores 100% profesionales. Justo contra Australia ganamos con la mínima y sudando. La vez que Australia en el primer tiempo fuimos más que Australia y nos merecíamos el gol. Y en el segundo tiempo Australia fue más que nosotros y se merecía el gol y el empate. La verdad es que este partido en general, un empate era lo mejor. Para mí no creo que ni México ni Australia habían hecho lo necesario para ganarlo. Por parte de justamente Serbia, ganamos 5-1, con justicia para mí, y no mucho más, la verdad no mucho más. Entonces, la verdad es que fue un muy buen partido por parte de México. Como dije, un partido necesario para que México ganara pues la confianza, ¿no? La necesidad de estar listo para el Mundial. Otra cosa que puedo decir es que, como dije, México cerró esta preparación antes del Mundial, como dice Invictus, y justamente con una manita ante Serbia, ¿no? Entonces, la verdad es que, como diría un mexicano de corazón, vamos México, carajo. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis del partido, con ciertas cosas y ciertos jugadores que voy a hablar en el uno por uno. Vamos a darle, papá. Vamos a empezar con el análisis, que si no, se me hace demasiado largo el video. Entonces, vamos a empezar con la vaina. Lo siento. Bueno, los primeros 45 minutos del partido entre México y Serbia, yo creo que fueron completamente de México. No creo que haya un punto donde tenga que destacar a Serbia. La verdad es que no. Los primeros 45 minutos del partido era justo que México se fuera con la victoria en el entretiempo. La verdad es que, si te digo qué pasó en los primeros 45 minutos, es que todos los ataques fueron de México. Fueron de México. O sea, desde el minuto 7 ya México llegó con dos jugadas claras. O sea, desde una jugada por la banda izquierda, no, por la banda derecha, de un gran desborde de Brian que termina rematando y termina atajando el arquero, una tajada excepcional del arquero de Serbia. Luego de esa tajada de varios rebotes le termina cayendo a Eric Lira, si no mal, que mete un centro, cabecea a Quiñones y otra vez vuelve a atajar el arquero. Ya desde el minuto 7 México tuvo dos jugadas claras o muy peligrosas donde el arquero tuvo que intervenir. Luego al minuto 8 o al minuto 9 por ahí, de una jugada, de una triangulación y una pared de Raúl, termina dejando casi a Brian González, que la verdad es que tuvo un gran partido mano a mano con el arquero, que es verdad que termina errando y le patea el primer palo y pasa afuera, pero ya desde los primeros 10 minutos México para mí tuvo tres jugadas claras, las dos atajadas del arquero que fueron excepcionales y el mano a mano de Brian. Y por ahí del minuto 10 fue cuando Serbia llegó por primera vez y generó un córner que no pasó a mucho más. Y la verdad es que parecía que México iba a encontrar el gol antes que Serbia. Era más que Serbia, 100%. No había chance de que Serbia no se anotara un gol. Pero al minuto 19, desgraciadamente, México empieza perdiendo el partido con un gol de Stanic.
un gol, la verdad que hasta cierto punto parecía que a México le iba a caer como agua fría, porque era un gol que vino de un error, si te soy sincero, de Johan Vázquez y de Jesús Gallardo, de un titubeo que hubo en los dos en la marca en el momento, porque justamente los dos llegaron primero, los dos ganaron la marca, ganaron la posición de la pelota, pero como los dos iban demasiado rápido y vieron que no se podían frenar, como que titubearon en vez de meter la patada y aunque se golpeen, mandar el balón a la mierda, titubearon y tuvieron tanto, no, no sería la palabra temor, sino, ¿cómo sería la palabra exactamente? Tuvieron pánico o dudaron de ese momento que terminaron haciendo un despeje muy suavecito que le termina dando el rebote Stanisic y se termina llevando la pelota y queda mano con el arquero, queda mano con Rangel y la verdad es que termina picándola y metiéndonos el primer gol del partido cuando parecía que México era más, que era muy superior a Serbia, empezamos perdiendo al minuto 19. La verdad es que siento que la culpa es 100% de Vázquez y de Gallardo que no se comunicaron, que cuando vieron que iban a chocar, que no se podían parar, el despeje fue muy suave con muchas dudas y Rangel no tuvo mucha opción. Rangel para mí no tiene culpa, sale en el momento para achicar, pero cuando quedas mano a mano con un jugador es muy difícil taparla, es muy complicada, además que la picó el jugador serbio. Entonces la verdad es que Rangel para mí no tiene ninguna culpa en el gol, 100% exento. Para mí la culpa es de Johan Vázquez y de Gallardo, que para mí deben de aprender que si van a ir por la pelota, si se tienen que golpear, que lo hagan, pero que la manden a la mierda. No pueden dudar así en una Copa del Mundo. Un gol así nos puede dejar fuera. Es que no se sabe. Entonces, la verdad es que hayan tenido este error antes del partido inaugural es necesario. Es necesario tener errores antes del inicio, porque si no tienes errores y empiezan a salir en los partidos importantes, las pagas caro, carnal. La pagas caro. Pero bueno, Serbia empieza ganando el partido cuando no lo parecía y parecía, o yo pensé que México iba a decaer un poco, que no iba a aguantar, que la situación del gol lo iba a desesperar a México, que estaba jugando bien, que estaba haciendo muy vertical, que estaba dando muy buenos pases de primer toque, que estaba abriendo muy bien el campo, que estaba presionando de la mejor forma a Serbia, pero no. México se tranquilizó, dijo, vamos a calmarnos, nos metieron un gol, pero somos más que ellos. Y así jugó México, y así llevó la pelota, y fue lo mismo que ya les repetí, siendo mejor que Serbia, teniendo mejor ataque, defendiendo mejor, teniendo la posición. Cada vez que Serbia la tenía, presionaba y Serbia no podía hacer nada, a veces mandaba un pelotazo y la terminaba perdiendo, que al 21 de una gran serie de pases y a una habilitación y una que le termina llegando a Quiñones, que hace un pase casi entre líneas para Raúl, una gran habilitación de Quiñones que deja casi mano a mano a Raúl, que sin mucho, digamos, sin mucha preparación, como viene, la controla, mete el derechazo abajo y la termina tapando el arquero. Ya al minuto 21, ya casi tres o dos jugadas claras si le quieres poner al partido. Luego al 22 hay una de Fidalgo que mete, que llega por la banda izquierda, que desborda por la banda izquierda, mete el centro de varios rebotes, le termina cayendo a Quiñones, que le pega y la manda a la quinta fila, pero ya otra jugada también clara. Y luego de eso, justamente cae el gol de Vázquez al 34. ¿Cómo viene todo el gol de Vázquez? Todo viene desde un córner que también se genera a través de un ataque de México, de un ataque que viene a través de Gallardo, que tira al centro, Brian no la puede controlar, la termina despejando. Jiménez recibe, define mal, Brian recorta, pasan un montón de cosas y termina Serbia despejando la pelota al córner, ¿no? A la banda, y eso termina generando el córner al minuto 34, donde como repetí al inicio del video, o casi al inicio del análisis, México está mejorando en la pelota parada. Y esto yo lo pensé mucho antes de este partido, justamente si no ando mal contra Australia, que fue el gol de Johan Vázquez el que nos hizo ganar contra Australia si no ando mal, que México con la pelota parada tiene vibes
al Arsenal. No, mentira, pero es verdad que México con la pelota parada ha mejorado lo suyo. Antes no digo que dependía, no, ni en pedo, porque México no depende de la pelota parada, pero no era su fuerte, tampoco su debilidad, pero no era algo, estaba ahí en medio, como la mayoría de selecciones o de equipos, pero últimamente México a la pelota parada ha ido mejorando y eso es bueno, es clave tener unas que te puede ayudar mucho, ¿sabes? Entonces al minuto 34 cae el gol de México por parte de un muy buen cabeceo de Vázquez, otra vez Vázquez, que viene de un córner preparado, un córner que lo ejecutan más o menos en corto, tampoco tanto, sacan el balón del córner, tac, afuera del área, lo recibe alguien, si no ando mal, lo recibe Gutiérrez justamente, Brian Gutiérrez, y termina metiendo el centro, cual Vázquez calza y la termina metiendo y ahí termina empatando el partido, un momento del partido donde igual México estaba haciendo más, que después de ese gol de Serbia, que viene de un error de México, Serbia no había pasado la cancha de México, ni mucho antes del gol, Serbia estaba pasando la cancha de México, su cancha para llegar, no estaba pasando de 3/4 de cancha, y bueno, cae el empate, un empate la verdad necesario para México porque estaba haciendo más, porque se merecía el gol, porque estaba perdiendo. Pues si lo quieres poner injusto, la verdad México estaba haciendo más que Serbia. Entonces, al 40 de un centro potente de Gallardo, cual Raúl no termina llegando al segundo palo. La verdad es que fue un centro muy bueno de Gallardo, que si Raúl hubiera llegado, ya Raúl hubiera metido el segundo gol para irnos con ventaja al entretiempo. La verdad es que Raúl estaba jugando muy bien. La verdad es que Raúl se merecía el gol. Había tenido la jugada que mencioné con el pase de Quiñones, esta que porque fue muy duro el centro de Gallardo, que no la termina calzando. Y luego de eso, al 44 más o menos, hay un remate de Quiñones fuera del área que pasa muy cerca. Y luego al 47 hay un centro a Raúl que la termina medio calzando de chilena, como que alzando el pie para meterla de taco, un poco raro, y la termina atajando el arquero. Y cuando parecía que el partido iba a terminar al 46, bueno, le agregaron 4 minutos, que iba a terminar al 49, y con esa jugada al 47, casi 46 de Raúl, cae el autogol de Serbia, de Bukanic, o Bukanic, como se pronuncia el nombre con toda sinceridad. Queda un gol de Serbia, la verdad, insólito. O sea, si hablamos si el gol era justo para que México se fuera ganando el entretiempo, para mí sí, porque México estaba haciendo más, porque México ya había tenido fácilmente 4 jugadas claras antes que el gol. Serbia del gol, que fue un error de México, no tuvo ninguna jugada clara, ni siquiera una llegada próxima al área de Rangel peligrosa. Entonces, la verdad es que México se merecía ir con el entretiempo ganando el partido. La verdad, o como todo el mundo sabe, el fútbol no es de merecer, pero para eso sirven yo creo que los análisis, y México se merecía la victoria en el entretiempo. Y este autogol, la verdad, insólito del lateral izquierdo de Serbia, es un poco medio raro porque el arquero la tiene, después justamente del remate Raúl que dije, el arquero la tiene, la agarra y dice, ¿dónde veo? Está viendo, ve a su lateral libre, un pase con la mano sin complicaciones, el lateral que recibe, y la verdad es que México no lo estaba presionando, no había ningún jugador, había jugadores mexicanos por cerca obviamente del jugador serbio, pero sin ninguno representar una dificultad o sin ninguno presionándolo para dificultar el pase del jugador serbio. Y la vez que el jugador serbio ve que no hay pase disponible, decide meter el pase para atrás para el portero, no ve que su portero se estaba moviendo al primer palo y mete el pase al segundo palo. Cuando mete el pase, agarra en contrapierna al arquero que intenta meter el pie, pero como que no puede, como que se le traba el pie porque lo agarra en contrapierna, lo agarra iniciando el sprint para alcanzar la pelota y le termina metiendo el autogol. Y antes de que termine el partido, Serbia, o bueno, México se iba con la victoria en el partido, ¿sabes? Estaba haciendo más, se merecía eso, la verdad, si te soy sincero. Entonces, Serbia se termina metiendo el autogol, el jugador, mejor dicho, el lateral izquierdo de Serbia, termina dándole la victoria a México en entretiempo. Y como dije, la verdad es que los primeros 45 minutos del partido, México fue más que Serbia. 100%. En ningún momento Serbia pasó los 3/4 de cancha, y el único momento donde lo pasó, hay un error de México
para que Serbia meta el primer gol. Entonces, la verdad es que Serbia no estaba haciendo nada, ni siquiera, y si hablamos desde los papeles, como digo, ni se merecía el gol. Y la verdad es que para mí el autogol vino de anillo dedo a México para irse con esta victoria del entretiempo. Una victoria para mí justa y mucho más. Entonces, vamos con el segundo tiempo. El segundo tiempo, la verdad es que hasta que cae el tercer gol de México, que fue, si no ando mal, al minuto 57, esos primeros 15 minutos del 46 hasta el 60, México estaba un poco idéntico al primer tiempo, siendo más, teniendo la posición, generando peligro, yendo por más, teniendo el hambre de meter un gol más. Y creo que cuando cae el gol de Raúl Jiménez, México como que empieza a calmarse. No le da la posición a Serbia en ningún momento. Serbia incluso después de eso tuvo la pelota, la verdad es que no. Pero creo que México se calmó, empezó a tener más el control, más la tenencia, aunque ya la tenía de por sí, pero empezó a generar o controlar el partido a través de mover la pelota, de que si había una jugada peligrosa atacábamos, si no la movemos de un lado para el otro, cansando al rival, etcétera, etcétera. La verdad es que así fue todo casi el segundo tiempo, más tranquilo, más de chill, como se le dice, sin que México se preocupara porque ya iba ganando 3-0 hasta que cae obviamente el autogol del jugador de Serbia. Como viene obviamente el gol antes de irnos al autogol de Jiménez. Todo viene de una gran jugada de Quiñones que abre la pelota, que deja que pase, que hace una mague, que define, da palo y afuera, pero es palo y afuera y Raúl Jiménez aprovecha el rebote y solo pone el pie, acomoda bien el pie y termina metiendo el tercer gol de México. Luego de eso hubieron varios cambios por Serbia, por México y como te digo, el partido empezó a tranquilizarse, el partido empezó a tener un tono un poco más lento, porque México así lo empezó a manejar, porque México quería eso, porque México no quería ya, ¿sabes? Ya íbamos ganando 3-1 con sensaciones de que en cualquier momento, sin que México tuviera que presionar o tuviera que meter el acelerador, podía meter el cuarto, y cae el cuarto justamente que viene de un autogol por parte de Aptich, justamente un jugador que entra en el segundo tiempo, que viene todo de un córner. La verdad es que hasta cierto punto era un mal córner ejecutado de Alexis Vega por la banda derecha de México. Ejecuta el córner al primer palo. La verdad es que el córner no era ni mucho menos peligroso. Abdic, que no alcanza bien la pelota y le termina dando el rebote, y eso termina desviando la pelota al segundo palo y metiéndose el arquero, que no puede hacer nada porque ya estaba saliendo un poco para agarrarla, pero con el desvío de su jugador que está casi cerca del palo y la termina metiendo más, termina dando el efecto para que se meta, se termina marcando el autogol. Y ya al minuto 72 México iba ganando 4-1. Ya la verdad México empezó, incluso si ya lo tenía relajado, a relajarse más. Al 78 hubo una gran jugada de Alexis Vega de un contraataque de México que termina metiendo el puntazo, literalmente palo y afuera, literalmente puntazo, travesaño, palo y afuera, salvando obviamente las distancias a los Romario, puntazo y afuera, literal. Y luego al 90, ya casi al finalizar del partido, porque la verdad es que creo que no agregaron mucho, porque cae el gol de Chávez y termina el partido. Al 90 viene un golazo de Chávez a través de un rebote que termina ganando Chávez, que le empeina de 3 dedos y la clava el primero que palo, un zapatazo, un bombazo bestial, y termina ganando México 5-1 a Serbia, su último partido antes de ir a la Copa del Mundo, antes de esta gran fiesta futbolística. Entonces, México termina ganando el partido, un partido que como dije no era especial, ni mucho menos, hasta el punto de vista, no sé cómo decirlo, del hincha, de la gente, porque si tú habías visto cómo jugó Serbia sus anteriores amistosos, sabías que México le iba a ganar no sé si por goleada, pero sí por lo menos un 2-0, un 3-0. La verdad era algo obvio que este último partido antes del Mundial era necesario para animar o para meter
¿sabes? El euforismo, el sentimiento bueno para iniciar bien el mundial. Como he dicho en este video, el primer partido es difícil para cualquier tipo de competición y más que nada un mundial. Y justamente es el primer partido del mundial. No es tu primer partido como selección en este mundial, como sería, no sé, Argentina, Marruecos. No, es el primer partido del mundial, es el inaugural. Entonces es un partido que mucha gente va a ver y que hasta cierto punto te puede poner nervioso, ¿no? Entonces este partido era necesario que el último partido México ganara y que por cositas del destino México ganó con una manita. Entonces, la verdad es que México ganó bien, fue más que Serbia, en ningún momento Serbia puso las manos, y te soy sincero, en ningún momento Serbia fue más o incluso se merecía más de lo que ya estaba haciendo. La verdad es que el primer gol viene de un error puramente de México, en ningún momento Serbia, y además del gol, no pateó al arco, literalmente, tuvo una que otra llegada en el segundo tiempo más que nada, pero no mucho más. Entonces vamos al 1-1 del partido. Vamos a empezar con México, terminamos con Serbia y luego vemos por parte de los que entraron, ¿no? Los que entraron en el segundo tiempo. Por parte del arco, Rangel, la verdad es que Rangel estuvo bien. El primer gol, como dije, ninguna culpa de Rangel. Ninguna culpa de Rangel. Como lateral izquierdo, Gallardo. Para mí, Gallardo estuvo bien, tuvo llegadas, tuvo muy buenos centros, pero es verdad que el error del gol lo marca un poco. Entonces, yo le creo que la calificación de Gallardo sería un 7, un 7.5 más o menos. Vázquez, hoy la verdad fue un partido un poco bajo de Vázquez, que es el mejor en la defensa que tenemos, el capitán también. Eh, Vázquez también junto a Gallardo, que fue el mismo error del gol. La verdad es que eso le baja la calificación. Y es verdad que Vázquez no tuvo un gran partido. Hubo momentos que le ganaron la espalda. La verdad no fue un gran partido de Vázquez, también un 7, pero tampoco estuvo mal al punto de matarlo. César Montes, que quiero hablar y decir algo de César Montes. Yo quiero que decir, y no que suene mal, para mí César Montes es un central bueno, no voy a decir que sea malo, pero es un central muy robusto. Es un central que al espacio va a dejar muy mal a México. Hoy se vio, hoy un jugador de Serbia lo gambeteó y lo dejó tirado, literal. Yo no digo que César Montes sea un central malo, ni en pedo, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que César Montes, para un equipo que nos vaya a jugar de contra, como Corea del Sur, como Sudáfrica, eh, no sé si República Checa, creo que República Checa sí nos va a jugar con la pelota, pero bueno, equipos que nos vayan a jugar en contra y le metan una gambeta, le van a quebrar, con todo respeto, la cadera a César Montes. Pero bueno, es verdad que si nos enfrentamos a un equipo que nos va a encerrar, ponele un Inglaterra, un Portugal, un equipo obviamente de mejor calidad que nosotros. Hay Montes, obviamente va a estar a un nivel bárbaro. ¿Por qué? Porque nos vamos a encerrar, no porque queramos, sino porque así nos va a obligar el rival por la calidad que tienen. Y un central alto, con mucho cuerpo a cuerpo, con mucha marca, con ese tipo de ser robusto, va a ser clave, porque al final de cuentas van a estos tipos de equipos, te meten o te juegan de pie, pero te van a tirar centros, y un central así es bueno. Es verdad que Montes, como digo, hoy se vio un poco esa falacia, esa debilidad de Montes en el mano a mano, porque te digo, o sea, el jugador serbio tampoco es que es una gambeta, simplemente recortó y tiró a Montes en el piso. Es como digo, no es un central malo, pero es un central que no, que si lo vas a dejar al espacio, no va a ser el mejor, ¿sabes? Pero bueno, veremos. Montes, que es el capitán, pero bueno, para mí Vázquez es capitán. Vamos a ser sinceros, es el que manda todo. En el otro lateral, Sánchez, que yo creo que Sánchez fue el que más errores de la defensa tuvo. En ataque estuvo más o menos. En defensa también, la verdad es que fue un nivel bajo de Sánchez. Es verdad que fue mejorando un poco a poco, pero la verdad es que Sánchez, los primeros 45 minutos tuvo una que otra mal. Le ganaron un poco la espalda. La verdad es que Sánchez fue el más bajo. Yo le pondría un 5. La verdad es que sí, estuvo bajo Sánchez. Eric Lira en el mediocampo.
O sea, no es el 5. La verdad es que Lira jugó bien Lira. Yo creo que va a ser titular Lira. Para mí, Edson, con todo respeto, viene sin jugar muchos partidos, entonces eso lo deja para mí muy fuera, muy fuera. Fuck my ass. Está sonando algo, pero bueno. Eh, Eric Lira. Espérenme, gente, espérenme. Tengo que- Fuck my ass. Ya lo hice. No sé qué mierda. La puta madre. Vamos allá. No lo voy a recordar esto, así que el video se ve así. Bueno, Eric Lira estuvo bien. Como dije, para mí va a ser titular por encima de Edson. Para mí Edson va a ser suplente porque Edson lleva varios partidos. Viene sin jugar, viene de una lesión. Viene muy frío, si te soy sincero. Por parte de la línea de cuatro, que también hay mediocampistas, enganche, todo tipo. Julián Quiñones, que para mí estuvo muy bien. Julián Quiñones fue un gran partido de Quiñones. Para mí un 9, la verdad, un muy buen partido de Quiñones, asistencia. Hasta cierto punto asistencia, que si le quieres poner, era el que más, ¿cómo decirlo? El que más peligro hacía en el campo, el que en 3 cuartos de cancha para adelante era el que generaba las ocasiones de gol, el que tenía más recorte, más gambeta, te rompía entre líneas, era muy, muy buen partido de Quiñones. Fidalgo, que inicia bien y termina bajando un poco. La verdad, un partido decente de Fidalgo, un 8, la verdad. Alvarado, que la verdad es que Alvarado estuvo muy bien. Alvarado estuvo muy bien. Pero que igual, a ver, Alvarado estuvo bien, la verdad estuvo muy bien. En el primer tiempo estuvo muy impresionante Alvarado, tenía jugadas muy buenas. La verdad es que Alvarado estuvo bien, un 8, un 9 casi también. Bueno, un 8, te diría un 8.5. Brian Gutiérrez, que también estuvo bien. Hoy la verdad es que Brian Gutiérrez creo que es el único mediocampista mexicano, el único mediocampista que tiene la característica de romper. O sea, es un jugador que en el mediocampo te agarra la pelota y te rompe la línea a través de una conducción. O sea, eso es lo que quiero decir. No es un mediocampista que te rompa a través del pase, sino a través de la conducción. Siempre encuentra huecos necesarios y siempre que rompe no es hacia los costados, es de vertical, o sea, es hacia adelante, te hace una gambeta y te rompe y te conduce y te rompe líneas. Es un mediocampista que la verdad para mí Brian Gutiérrez puede terminar siendo titular y no lo vería mal. Es un mediocampista que México no tiene ese tipo de características. Te diría que jugaría con Lira, con Fidalgo y con Brian Gutiérrez. La verdad es que eh, si te soy sincero, el único que cambiarían acá tal vez sea o Montes o Sánchez por Israel Reyes, el jugador de la América. Para mí tal vez termine siendo titular Israel Reyes. Para mí Lira está, para mí Vázquez está, Gallardo está, Rangel está, Quiñones para mí va a estar, Fidalgo también, o bueno, tal vez Fidalgo termine cambiando, no lo sé, pero Fidalgo para mí debe estar. Como dije, Lira, Alvarado creo que va a estar, y Gutiérrez para mí va a estar, y Jiménez para mí también va a estar. La verdad es que Raúl Jiménez tuvo muy buen partido, solo tuvo un gol, pero antes del gol, los primeros 45 minutos de Raúl Jiménez estaba siendo bueno. La verdad es que no tocó mucho la pelota, pero fue más que nada por el equipo, porque es un 9 más posicional que se ponía con los defensas, que ahí, pero tuvo una que otra, tuvo el gol. La verdad es que Raúl Jiménez está muy bien. Y para mí, si te soy loco, creo que para mí este va a ser el 11 titular de México, que para mí era lo mejor, era algo que venía pensando, que el partido contra Serbia tenía que ser México el 11 titular para ya dar esa confianza antes del inicio, ¿no? Para ya tener una idea. Y la verdad es que este equipo jugó muy bien al fútbol, si te soy sincero. Tal vez, como digo, terminen cambiando o a Montes o a Sánchez por Israel Reyes. Yo creo que es más Sánchez, pero veremos. Pero yo creo que Eric Lira para mí es el mejor. Fidalgo para mí va a estar. Quiñones va a estar. Alvarado va a estar. Gutiérrez para mí va a estar. Y Jiménez también para mí va a estar. No sé quién otro puede ocupar. Para mí, en el ataque, para mí Santi, el Memote y la Hormiga González van a ser suplentes. No veo ninguno ocupando el lugar de Raúl. Entre Quiñones y Alexis Vega está la discusión. Para mí va a entrar Quiñones primero, viendo cómo le vaya. Yo creo que Alexis Vega va a ser el suplente, pero Alexis Vega va a ser un suplente titular.
O sea, cuando salga Quiñones va a entrar siempre Alexis Vega. Eso yo lo tengo en mi mente. O sea, cada vez que salga Quiñones, Alexis Vega va a entrar. Alexis Vega va a jugar creo que la mayoría de los partidos del Mundial de suplente, pero siempre va a entrar para mí. Fidalgo para mí, Alvarado para mí. Es que no te veo otro jugador que aquí en el mediocampo termina saliendo y también en el ataque que salga por otro jugador. No lo veo. Para mí esto va a ser el 11 titular de México. Y la verdad es que este 11 jugó muy bien. Por parte de Serbia, el arquero es Staknovic, algo así. La verdad es que el arquero hoy de Serbia, aunque le metieron 5 goles, 2 fueron en contra y los otros 3 fueron muy goles muy difíciles. El primero viene de un cabezazo, el de Raúl Jiménez. El arquero había salido para tapar el bombazo de Quiñones y el rebote deja obviamente debajo del arco a Jiménez sin arquero, muy difícil. Y el segundo gol es un golazo. Además que no fue a Stantovic, fue de otro arquero porque lo sacaron en el segundo tiempo al arquero, yo creo que titular de Serbia. Y la verdad es que tuvo varias atajadas el arquero de Serbia, atajadas que impidieron que México empezara ganando el partido o que empatara el partido después del gol de Serbia. En la línea de 4, Dubic, más o menos, Erakovic y Simo y decentes, y Bukanic, pues creo que el peor de todos por el autogol. En la línea de 5, Istovic y Dragovic, más o menos. Te digo que Serbia no tocó la pelota, entonces no te puedo decir mucho. Ranjevich, Stanic y Lucic estuvieron más o menos. Stanic fue el que aprovechó el mal despeje de México y también que le termina dando y termina metiendo gol. La verdad definió muy bien. Creo que en sí fue entre los mejores del partido contra Stantovic, el número 10, y Surlich, que la verdad es que casi nunca tocó la pelota, si te soy sincero. Ahora vamos por parte de la línea, los que entraron. Por parte de México entró Mateo Chávez, que entró bien, Luis Chávez, que entró bien, que justamente mete el gol, Guillermo Martínez y Memote, pues entró bien también, tuvo uno que otro remate, uno que otro pase. Gilberto Mora, que entró decente, tampoco fue más. Orbelín Pineda, que entró decente, sin mucho más. Israel Reyes entró bien, Luis Romo entró bien, Alexis Vega, que creo que fue el mejor que entró en el segundo tiempo, Edson Álvarez, que al momento que entra se gana la María. Ay, Edson, pero bueno, estuvo bien Edson. Por parte de Serbia entró At the Beach, que justamente entra y mete casi el autogol, casi al momento, ¿no? Bueno, un poco más. Birkmatnevich, la verdad. Bikic, Majtovic, no sé cómo es. Vasile Kostov, Marko Mikiewicz, Mimovic, Nekdekikovic, Petrovic, Suchic y ya, ¿no? Pues la verdad es que no entraron muy bien. Es que te digo, en sí México fue mucho más que Serbia, entonces, ¿sabes? No entraron muy bien. Puro sich, literalmente. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video, este análisis en caliente del partido entre México y Serbia. Si es así y si te gustó, déjame tu like, suscríbete por favor, que me apoyarías un montón y no mucho más. Nos vemos para el Mundial, porque todos los partidos del Mundial lo voy a subir en el canal que estaré subiendo este video, que será en Josh, en mi canal principal. Todos los partidos del Mundial, o bueno, el análisis de cada partido o de cada día del Mundial, siempre voy a hacer un análisis, aunque ese día se juegue partidos que con todo respeto no son interesantes, yo voy a elegir y voy a decir, pues a la mierda, ya se analizo. O si no, digo, como no hay partidos interesantes, voy a analizar los 4 partidos, pero no al estilo como lo estoy haciendo acá con México, que me pongo a ver todo, que me pongo a leer, ¿no? Sino un poco el uno por uno, ahí debajo de la sombra, ¿no? Entonces, la verdad es que fue mucho más, pero antes de terminar el video quiero hablar justamente de esto que se me estaba olvidando, y es esto justamente de Brian Gutiérrez, que hoy jugó muy bien, el jugador estadounidense mexicano, si le quieres poner, y vamos a ver qué dice Invictus, ¿no? Brian Gutiérrez debutó con la selección mexicana en el presente año, literal. Y parece que lleva una década rindiendo a nivel internacional. Y es que la verdad es que sí, Brian Gutiérrez debutó bien. Y fue subiendo su nivel. La verdad es que parece que Brian Gutiérrez es este tipo de jugador de selección. Es un jugador que juega bien, que en las Chivas justamente donde juega estaba en muy buen nivel, pero en selección da un plus. Y la verdad es que estaba jugando muy bien Brian Gutiérrez, ha subido su nivel. Pero bueno,
por su personalidad, por su visión, por su criterio al momento de tomar decisiones, por su inteligencia para distribuir la pelota, no hay ninguna duda, tiene que ser titular indiscutible en el Mundial 2026. Talento especial. Y es lo que yo mencionaba, o como lo dice acá, Invictus. Para mí, Brian Gutiérrez es el único jugador mexicano con características que es un mediocampista que rompe líneas a través de la conducción, a través de llevar la pelota y generar ese tipo de fracturas, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué más te puedo decir? La verdad, para mí, México tiene buenos jugadores, si te soy sincero, y no mucho más, la verdad, no mucho más. Espero que les haya gustado este video, como dije ya antes de terminar, y que dejen su like, y que me esperen para el Mundial, y para otros videos que se vendrán para el canal antes del Mundial, porque si no se me hace de pelota todo. Entonces, nos vemos, gente. Chao.